que bueno, estoy personalmente muy honrado de encontrarme aquí representando a GMV en esta ponencia y lamentando no poder estar presencialmente con vosotros para compartir este rato y este evento. De todas maneras, GMV no es ajena a la presencia local en Aragón. Tenemos una de nuestras oficinas en Zaragoza, por lo cual nos consideramos muy cercanos al entorno y muy cercanos a lo que es esta región. Y nada, sin más ni más, voy a empezar ya con la presentación que tenía, con la presentación que he preparado, que se titula de esta manera: Incorporando la ciberseguridad en la cadena de suministro en un entorno industrial. Me gusta empezar este tipo de ponencias con una pequeña cita, una cita de Cecil B. DeMille, cineasta de principios del siglo XX, que decía que para hacer una buena película tienes que empezar con un terremoto y a partir de ahí ir subiendo en acción. Eso, desde el punto de vista de la ciberseguridad en un evento, en una ponencia, se traduce en que hay que empezar hablando de ataques que se han sufrido, de ataques que pueden afectar al sector en el que estamos trabajando. Y muestro en la pantalla 4 tipos de ataques. De hecho, son todos muy recientes, de las últimas 2-3 semanas en el caso del más antiguo, que son ataques muy significativos desde el punto de vista de los riesgos que se sufre en una cadena logística. El primero de los que tenemos, lo tenemos a mano izquierda, es el ataque sufrido por el Servicio Postal de Canadá, en el que los datos de 950.000 de los paquetes y, por supuesto, de los usuarios que hacían uso del servicio, se vieron expuestos debido a un ataque sufrido por una compañía colaboradora, por una de los third party companies que trabajan en el entorno de Canadá. Entonces, ya tenemos aquí una primera tipología de ataque que además es muy significado porque afecta a una compañía logística como es un servicio postal, en el que no se ha atacado directamente la línea de distribución, no se ha atacado directamente las infraestructuras, pero sí se ha visto claramente la compañía expuesta y sus datos y sus usuarios ante un ataque a uno de sus colaboradores, lo cual nos da ya una pista de por dónde va a ir esta ponencia, en el que la seguridad en un entorno logístico no es solo responsabilidad propia, sino que es una responsabilidad compartida. Este tipo de ataque es uno de los escenarios con los que tenemos que pensar que nos vamos a encontrar de una manera más frecuente. En el medio tenemos otro tipo de ataque, en este caso un ataque directo a un suministrador, en este caso al operador de uno de los oleoductos más grandes de Estados Unidos, en el que sufrieron un ataque de ransomware. El oleoducto estuvo inoperativo durante unos cuantos días, de tal manera que se llegó a tal nivel de compromiso del entorno y de compromiso de lo que era el suministro de combustibles, que Estados Unidos se vio obligado a declarar el estado de emergencia debido a esta tipología de ataque. Y aquí sí tenemos un ataque directo que afecta a la logística y que además afecta causando una indisponibilidad del servicio. ¿Veis? Dos tipos de distribución, dos tipos de ataques distintos. Pero no nos tenemos que centrar solamente en este tipo de ataques de una gran compañía, de un gran suministrador, sino que un tercer tipo de ataque, un tercer escenario, afecta a pequeñas empresas o a empresas que en un principio uno no podría pensar que van a sufrir una exposición de este tipo, pero que si se ven afectadas y cada vez más es un escenario plausible, vamos, de hecho, un escenario real, que causa graves problemas a este tipo de empresas. Es la tercera de las noticias que tenemos aquí, que es un hackeo paraliza la producción de una empresa de maíz y lleva al paro a toda la plantilla. En este caso era una empresa que fabricaba latas de conservas para una de las principales conserveras españolas ubicadas en la zona. Esta compañía vio paralizados sus procesos productivos, tuvo que llevar, en este caso, un ERTE a la plantilla al sufrir un bloqueo de los sistemas de producción y de los sistemas de tecnología de la información, pero sobre todo afectó a un tercero, que en este caso era la gran compañía conservera, que tuvo problemas logísticos porque no tenía latas básicamente para empaquetar sus productos y distribuirlos. Y aquí tenemos otro de los terceros puntos. La línea logística, la línea de suministro no es solamente grandes compañías, sino esas compañías colaborando con otras que le prestan servicio y productos a ellas. Y bueno, un caso significado, pero también muy representativo de lo que estamos hablando. Y el último, el que tenemos en la parte inferior de la derecha, en este caso un ataque a administración pública. Diréis, bueno,
¿qué tiene que ver administración pública con un sistema logístico? Tiene que ver y muchas veces más de lo que nos pensamos. En este caso, un ataque que sufrió el Sistema Nacional de Salud de Irlanda, en el que fue también un ataque de tipo ransomware, en el que se le cifraron y bloquearon los sistemas de atención a los enfermos, tanto los sistemas específicos de COVID como los sistemas generalistas de atención de citas médicas, planificación de operaciones en el hospital y en hospitales y similares, en todo el sistema sanitario de Irlanda. En el que en este caso avisaban los responsables de los sistemas de información y sobre todo del gobierno de Irlanda que la disrupción podría escalar durante días y semanas con problemas en el servicio. La derivada con la que me quedo, siendo ya de por sí grave este escenario de ataque, es la siguiente, es la frase que tenemos aquí destacada. En un mundo ideal, todos deberíamos recibir identificaciones online nuevas y números PPS. El número PPS, para entendernos, es un documento en Irlanda que está a medio camino entre el número de la Seguridad Social y el DNI y que es requisito necesario para que cualquier persona, sea nacional o sea extranjero, pueda trabajar en Irlanda. ¿Qué es lo que pasó en el escenario de ataque al Sistema Nacional de Salud? Al ser el Sistema Nacional de Salud de Irlanda un sistema de pago compartido en el que los trabajadores hacen frente a los gastos sanitarios mediante seguros médicos privados gestionados por las empresas, se vieron expuestos no solamente el ransomware, sino que además se vieron expuestos los datos personales de todos los trabajadores de Irlanda, así como de las empresas que gestionaban esos sistemas de esos seguros médicos privados. Imaginémonos como empresa un escenario en el que la administración pública me dice, oye, piensa en que todos tus trabajadores les va a tener que cambiar el DNI y el número de la Seguridad Social porque hemos sufrido un ataque que has puesto y nos ha hecho vulnerables nuestros datos en Internet. Creo que desde el punto de vista de lo que sería la administración de la empresa, alguien se echaría las manos a la cabeza y con razón. Pues pensémoslo lo mismo para todos los trabajadores y todas las empresas de un país. Un país que, así para que nos entendamos, es del tamaño de Andalucía, tiene una población similar a la Comunidad Valenciana y un PIB que es el 60% superior al de la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Cataluña. No es un problema menor. Y este tipo de ataques, aunque no sean directos hacia empresas, hacia sistemas logísticos, a la larga acaban también afectando. Y a partir de aquí, una vez ya expuesta la parte del terremoto y de la película de terror, sigamos avanzando con la política. Con la película, perdón. No descubro nada si digo que la cadena de suministro en una empresa es un punto clave. Es parte integral del modelo comercial de la empresa y es un punto clave en la rentabilidad de las mismas. Pensemos que la cadena de suministro históricamente venía siendo algo que estaba aislado de los procesos de tecnología de la información, que era algo que teníamos que tener ahí. Yo, si necesito fabricar, necesito que me suministren componentes y una vez que fabrico, alguien me los tiene que recoger y enviar a mis clientes. O si en el caso de que fabrique para mis propias tiendas, pensemos en un Inditex o un similar, alguien me las tiene que enviar hacia mis propios puntos de distribución finales. Se estaba comentando ya anteriormente, este punto de partida inicial en los días que corren se ha ido complicando cada vez más. Tenemos escenarios más y más complejos. ¿Por qué? Por lo comentado, es un punto clave, es un punto en el que tenemos grandes ganancias si conseguimos optimizaciones, tanto en lo que sería tiempo y capacidad de distribución como también ahorros económicos. Y aquí el propio ahorro en tiempo es también ahorro en dinero. Lo comentaba, punto clave absolutamente trascendental en lo que es la viabilidad de una empresa. Históricamente, ya lo veníamos comentando, muchas veces se funcionaba, dado que tenemos implicados sistemas de producción industrial, por una seguridad por aislamiento. Eso a día de hoy es inviable. Cada vez en esta búsqueda de optimizar la línea de nuestros sistemas logísticos, nuestra línea de producción, estamos forzando el que haya más integraciones con terceros elementos. Esto nos crea un entorno tecnológico propio y muy rico. Para hacer estas optimizaciones podemos contar con sistemas IoT industriales, Big Data para hacer análisis de datos, gemelos digitales y similar, robótica autónoma y colaborativa que nos ayudan a que nuestras líneas sean más productivas. Es una auténtica maravilla tecnológica y es un escenario precioso desde el punto de vista de lo que serían los sistemas industriales y gestión de las tecnologías, no solamente de la información, sino de operación. Lo malo de este entorno tan precioso, tan magnífico y que a un ingeniero le hace babear de gusto ante las posibilidades de trabajar y de acometer trabajo en este tipo de entorno,
es una pesadilla para los encargados de gestionar esa ciberseguridad. Para un responsable de ciberseguridad, el escenario ideal sería tener un entorno que sea monolítico, que sea coherente, en la medida de lo posible que esté con accesos controlados, sin interacciones con terceros y todo, por supuesto, controlado por personal propio. Lo que serían las líneas logísticas, los sistemas de producción y de gestión de esta logística que estamos trabajando hoy en día es básicamente coger estos deseos del responsable de ciberseguridad y darles la vuelta. Vamos a tener sistemas heterogéneos en los que se mezclan sistemas IT y OT, que tenemos interacciones con terceros, tanto con proveedores como con operadores y proveedores de servicios que nos proporcionan administración de estos entornos, operación logística. Un escenario en el que tenemos muchísimos actores y que si nosotros somos la cúspide de este entorno, somos la gran empresa que realiza esta distribución, es un escenario en el que no vamos a tener el control completo. Es más, vamos a tener solamente una pequeña parte del control. ¿Y esto qué implica? Implica que vamos a tener que contar con muchos actores en danza con los que nos vamos a tener que coordinar muy bien. Empecemos a pensar en esto, en responsabilidad compartida. Ya he expuesto un poquito de lo que es el entorno en el que estamos trabajando. Algunas empresas estarán en unas situaciones más complejas, con más puntos de los que citaba, otras estarán en un proceso menos avanzado, en el que han empezado a recorrer este camino, pero todo a la larga vamos a tener que pasar y llegar a algunos de estos puntos de los que estamos trabajando. ¿Esto qué hace? Que seamos vulnerables a ataques. Seamos vulnerables a una serie de intrusiones, una serie de escenarios en el que alguien, los chicos malos en este caso, van a intentar irrumpir en nuestro sistema y causarnos algún tipo de perjuicio. ¿Qué tipo de perjuicio? Bueno, lo veíamos al inicio, desde robo de información a bloqueos de nuestros sistemas productivos a un escenario en el que se mezclen ambos casos. ¿Cómo se pueden atacar a nuestro entorno? Bueno, presento aquí cuatro tipos de ataques que son muy específicos de los ciclos logísticos y de cadenas de producción. No voy a hablar de los grandes ataques y de los grandes escenarios que conocemos todos, como puede ser un ransomware, intrusión a través de correo electrónico, porque bueno, están ahí y son bien conocidos, sino este tipo de escenarios en el que tenemos que pensar en entornos de cadena de producción y de ciclos de logística. Y bueno, me gusta bastante el primero de ellos, el tipo de ataque a través de proveedores de software, el caso Dragonfly. Este es un tipo de ataque, era un grupo de hackers de hace unos cuantos años que estaban especializados en el ataque de sistemas de control industrial. Sistemas de control industrial que uno podría pensar, bueno, si los tengo aislados, si los tengo separados, es complicado que nadie me entre y que nadie me ataque. Esta gente lo consiguió. ¿Cómo? No atacando directamente los sistemas de control industrial, que sabíamos que estaban aislados, sino atacando al proveedor del software de esos sistemas de producción industrial. Irrumpieron en su repositorio de información y consiguieron colocar un malware que cuando esté en un ciclo de actualización de los sistemas de control industrial, ya fuera de los propios controles o de los propios sistemas en planta, descargaron este software malicioso, consiguieron realizar disrupción en la cadena de producción de lo que es el entorno. O sea, que pensemos que incluso en un escenario de decir, no, a mí no me preocupa demasiado, mis sistemas de producción están completamente aislados, solamente se entra para hacer este tipo de actualizaciones y por parte del proveedor, yo estoy seguro, lamentablemente no. Y este es un tipo de ataque que ya tiene un tiempo. El segundo tipo de ataque es bastante parecido al que estaba comentando, es un ataque a compañías colaboradoras. En este caso, las compañías que se dedican a realizar diseño de sistemas web para poner en entorno de business y que sean consumidos por una gran empresa. Consiguieron colarle a este tipo de empresas que proporcionan estos servicios, que diseñan estas páginas web y estos sistemas de control de negocio, software malicioso, de tal manera que cuando se desplegaron estas nuevas versiones de los sistemas de estas aplicaciones web, los sistemas de producción, en este caso más de la parte de TI, se vieron comprometidos tanto a robo de información por parte de la empresa y de los clientes de la propia empresa, como a intrusión para realizar otro tipo de acciones laterales. En este caso se podía aprovechar para ganar control remoto y hacer prácticamente cualquier barbaridad en la empresa. Otro tipo de ataque, pensando ya en un entorno en el que se hace algún tipo de uso de Big Data o de utilización de
entorno en tipo cloud es el tipo de ataque de infraestructura de terceros. En este caso, el ataque era un poquito más civilino. Mediante una red de botnet se consiguió hacer una intrusión en estos sistemas de cloud pública. No voy a citar aquí nombres, pero todos tenemos en mente al menos 3 o 4 de este tipo de infraestructura, en las que empresas estaban haciendo volcado de información de Big Data, de analítica de datos, tanto de lo que era la parte de TI como la parte de planta, y se consiguió hacer una exfiltración de esta información, utilizando esta red de bots para establecer canales de comunicación y hacer robo de la información de la empresa, lo cual también supone un perjuicio porque la expone a competidores y a terceros que quieran aprovechar este tipo de información para hacer algún tipo de ataque a nuestra empresa. Y ya por último, el ataque al abrevadero, que es un ataque bastante especial y que es el ejemplo claro de lo que veíamos en el caso del ataque de Irlanda. En este caso no se trata de atacar directamente a la empresa, sino de atacar a recursos que por obligación la empresa tiene que consumir. Pensemos en información de algún tipo de administración pública, de pago de impuestos, o en el caso de Irlanda lo que veíamos de gestión de los planes sanitarios de los trabajadores. Se atacaba directamente a la administración, en este caso pública, pero podría ser cualquier otro tipo de recursos de terceros que nuestra empresa tiene que consumir, para conseguir acceso a esa información y luego ya comprometer nuestros propios sistemas, bien haciendo uso de la explotación de esa información obtenida o bien atacando directamente a través de algún método de acceso en base a lo que se veía de cuáles eran los flujos de información de nuestra empresa hacia este recurso público compartido. Como veis, es un tipo de ataque bastante civilino, pero que nos puede causar también bastantes dolores de cabeza. Pero bueno, tenemos que pensar que no estamos solos ante este tipo de ataques. Es un escenario de ataque bastante bien conocido, de tal manera que hay muchísima información y muchísima regulación de cómo tenemos que afrontar este tipo de riesgos y cómo tenemos que trabajar en este tipo de escenarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Quizá lo más importante que podríamos citar los tenemos aquí, que sería la ISO 31000 de gestión del riesgo. A nivel internacional sería el punto clave. Esto es genérico para temas de protección, gestión de riesgo en todo tipo de escenarios, tanto de TI como ya pudiendo aterrizar en un escenario específico industrial, pero tenemos luego aspectos y guías específicas de cómo protegernos ante escenarios concretos. A nivel español, voy a destacar, por supuesto, no podía ser de otra manera, la guía de ciberseguridad en la cadena de suministro de la digitalización industrial del CCI, además la edición de 2021, está fresquita, es muy reciente. Y me ha gustado, aunque no es completamente específica para lo que es la cadena de suministro, la CCNSTIC, la 480F. ¿Por qué me ha gustado bastante? Porque tiene un apartado muy específico de gestión de la cadena de suministro. En la parte derecha de la imagen, de la transparencia, podéis ver una imagen resumen que está sacado directamente de esta guía, en el que nos enseña cómo afrontar y cómo gestionar el riesgo en esta cadena. Y tenemos los puntos claves que podemos ver. Lo primero de todo, comprender el riesgo del negocio, comprender cuál es nuestra responsabilidad con nuestro escenario, como siendo nosotros los responsables de esta parte de negocio y el riesgo. Pero sobre todo la segunda parte, gestionar el riesgo de terceros. Cadena logística, ya lo estábamos citando, interacciones con terceros de muchas maneras. Tenemos que identificar estas terceras partes, gestionar el riesgo de proveedores, gestionar el riesgo de las organizaciones que nos dan soporte y el riesgo específico en la cadena de suministro. Y luego tenemos una derivada de cómo gestionamos, cómo comprendemos el riesgo de nuestro negocio y los terceros implicados, que es implementar una arquitectura segura. Quedémonos con esto, muy importante. Tenemos que ser capaces, en base a estos riesgos, tanto propios como ajenos, de implementar una arquitectura segura que nos proteja ante este tipo de amenazas. Y sobre todo, establecer capacidades de respuesta. Este diagrama lo ilustra especialmente bien y es sumamente útil. Luego, a partir de aquí, fuera de lo que serían experiencias nacionales y guías propias, tenemos bastantes ejemplos de casos públicos. Están bastante bien las propias guías del NIST, bastante interesantes, bastante intuitivas y dan una información bastante buena, con observaciones específicas para industria. Y luego me ha gustado también bastante la guía del NCS del Reino Unido, una guía de seguridad en la cadena de suministro. Es también bastante interesante de leer y da una información clara también y muy intuitiva. Además de eso, tenemos información de CISA y de Mitre, guía específica.
Sobre esto, que trata específicamente de las cadenas de seguridad en la cadena de suministro y en los ciclos de producción, habría que citar, vamos, de manera muy clara lo que sería la IEC, la 62443 de ciberseguridad industrial. Ya lo ha comentado José al inicio del evento, hablar de ciberseguridad en lo que sería la cadena de suministro, hablar de ciberseguridad industrial, sobre todo en los tiempos que corren. ¿Y qué es lo que tenemos que sacar de esta guía? Bueno, he pretendido hacer un pequeño compendio de lo que tendríamos que tener claro a la hora de planteárnoslo. 3 principios clave. Lo primero, diseñar la aproximación a la seguridad desde la premisa de que vas a sufrir una intrusión. Seamos claros, la empresa que no ha sufrido una intrusión no es que no lo haya sufrido, es que no lo sabe. Es tan claro, tan simple y tan duro como esto. Entonces, tenemos que hacer esta aproximación teniendo en cuenta esto. Vamos a sufrir una intrusión si no la hemos sufrido ya o la estamos sufriendo en este momento. Así que tenemos que empezar a construir nuestros sistemas de información, nuestros sistemas que dan soporte a negocio, teniendo muy clara esta premisa. Si algo os tenéis que quedar con esta charla, es con esto, con que vamos a sufrir una intrusión tarde o temprano. La ciberseguridad no es solamente un problema tecnológico, es un problema de personas, procesos y conocimiento. Podemos tener el sistema más robusto del mundo que como no tengamos nuestro personal preparado para pensar en seguridad cuando hace su trabajo, su día a día, vamos a sufrir este tipo de ataques. Así que no nos quedemos solamente en el ámbito tecnológico. Tenemos que pensar en personas, procesos y conocimiento. Y por último, la seguridad es seguridad, no importa el ámbito. Si establecemos procesos de validación cuando nos entran materiales y salen productos en nuestra empresa, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo desde el punto de vista de seguridad de la información? Tenemos que establecer los controles necesarios, tenemos que establecer los procesos adecuados para controlar que quien entra y quien sale de nuestra empresa, ya sea personal que nos preste servicios o información que intercambiamos con un tercero, va a estar protegido adecuadamente. Y estos 3 principios se pueden desglosar en 5 tipos de acciones. Este es el escenario del framework del MIST, no descubro nada nuevo, en el que tenemos 5 puntales. Identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Y recuperar sigue siendo muy importante porque, lo he dicho, vamos a sufrir una intrusión tarde o temprano y tenemos que estar preparados para ello. Desde el punto de vista de identificar, bueno, aquí voy a hacer otra cita que también se sale un poquito del ámbito tecnológico, que es a Sócrates. Cuando le preguntaron a Sócrates en qué se podían reducir todos los mandamientos filosóficos, la respuesta suya fue la siguiente: conócete a ti mismo. Esto es perfectísimamente aplicable al ámbito de la ciberseguridad en tecnología de la información, tecnología de operación y el ámbito de la cadena de producción logística. Tenemos que saber quiénes somos, tenemos que saber dónde estamos y tenemos que saber a dónde tenemos que ir para saber cómo nos tenemos que proteger. Tenemos que entender lo que estáis viendo, qué y por qué tiene que ser protegido. Tenemos que saber quiénes son nuestros proveedores y cuál es su seguridad, su aproximación a la seguridad. A partir de ahí vamos a ser capaces de entender cuáles son los riesgos asociados a nuestra cadena de suministro, identificar estas fuentes de riesgo y, por supuesto, estar preparados para mitigar estos riesgos y que nuestra aproximación, nuestra operación en el día a día esté capacitada para afrontar este tipo de escenarios en el que sabemos que tarde o temprano nos vamos a ver. Y como parte de ese escenario es establecer un plan de acción. Sin un plan de acción, difícilmente vamos a ser capaces de trabajar en una seguridad real y, sobre todo, en la respuesta a este tipo de incidentes. Derivado de la necesidad de identificar, se deriva la siguiente, que es proteger. Aquí tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de seguridad y tenemos 2 ámbitos, ya lo estábamos citando antes, tanto yo como proveedor como yo como consumidor. Pensemos que por lo general vamos a ser parte de una cadena de suministro. Tenemos las grandes empresas que están arriba, que tienen una serie de proveedores, los tires que vamos hacia abajo, pero incluso estas grandes empresas pueden ser a su vez consumidores. Desde el punto de vista, proveedores, desde el punto de vista de que van a necesitar recursos de un tercero para el ámbito de la logística. Entonces, pensemos en los sistemas de TI, pensemos en los sistemas de producción y las interacciones que tenemos entre ellos. Lo comentado, el hecho de ser capaces de explotar de manera mejor nuestro ciclo de logística se basa en la interacción con terceros sistemas. Pero aquí no solamente tenemos que pensar en nuestra propia responsabilidad, sino que tenemos que hacer que nuestros proveedores y las empresas con las que colaboramos sean sensibles a esta visión. Y aquí tenemos que ser claros con nuestras empresas, tenemos que establecer un ámbito de colaboración en el que le comuniquemos nuestra visión de la seguridad y establezcamos una serie de requisitos claros y que además sean propagables
de cómo se tiene que gestionar la seguridad para gestionar nuestro sistema de producción y nuestra cadena logística. Y aquí no solamente es ir con el palo, también tenemos que ir en cierta parte con la ayuda. A estas empresas no les tenemos que solamente poner requisitos, sino que tenemos que colaborar con ellas. Tenemos que ser capaces de proporcionarles un soporte en su aproximación a la seguridad y compartir información con ellos de, oye, si la seguridad para mí tiene que ser de esta manera, tienes que llegar a este nivel. Yo te voy a ayudar, yo voy a ser un socio, yo voy a ser un partner porque es interés común de todos nosotros que nuestros entornos sean seguros y que no suframos problemas porque aquí estamos todos en el mismo barco. Sobre todo también tenemos que ser muchas veces flexibles en la aproximación a esta seguridad. No vamos a poder pretender que uno de nuestros partners, uno de nuestros colaboradores vaya de 0 a 100 de manera instantánea. Eso es completamente inviable y de hecho muchas veces nos puede suponer incluso riesgos en la propia logística. Como tampoco nosotros vamos a ser capaces de implementar un plan de seguridad completa. Tenemos que ser graduales, tenemos que avanzar de manera continua y tenemos que avanzar de una manera coherente. Sin embargo, no solamente nos tenemos que parar en estas partes, también tenemos que detectar. Si no establecemos mecanismos para hacer una detección de incidentes de seguridad, vamos a estar ciegos, no vamos a ser capaces de saber cuándo estamos teniendo un problema. Y aquí es un punto clave establecer una validación de la seguridad en la gestión de la cadena de suministro. Doy aquí algunas claves de cómo se puede gestionarlo. Principalmente tener reportes, tener sistemas que nos permitan esa validación, pero sobre todo también hacia nuestros colaboradores, hacia nuestras terceras empresas, incluir la capacidad de detectar este tipo de ataques. Suele ser recomendable, se puede considerar como un punto clave, incluir una cláusula de derecho a auditar en nuestros proveedores. Si pensemos en una cadena, al fin y al cabo, una cadena se dice que es tan débil como el eslabón más débil de la que lo compone. Esto también es cierto en el caso de una cadena logística. Entonces, derecho a auditar y derecho a comprobar que nuestros proveedores están cumpliendo con estos requisitos, con estos compromisos que les estamos pidiendo, no es un tema baladí, es un tema que puede ser interesante. Y derivado de lo anterior, ejercer este derecho a auditar mediante test de penetración y auditoría como requisitos de seguridad. También medir KPIs, establecimiento de puntos de control y puntos de validación de lo que se está haciendo. Y sobre todo, documentar. No solamente para nosotros, sino lo que comentaba anteriormente, para nuestros terceros, incidiendo en el punto clave que es el ser capaz de promover estas lecciones aprendidas y colaborar en la cadena. Y sobre todo, promoviendo esta cultura de seguridad. Más allá de esto, tenemos que responder. Nuestros sistemas tienen que ser capaces de emprender un sistema de mejora continua en la seguridad de nuestra cadena de suministro, mejorando los compromisos de seguridad de los proveedores, asesorando a los mismos para crecer en este proceso de mejora, evitar barreras innecesarias para la implantación de estas mejoras, permitiendo este ciclo de adopción de la seguridad de los proveedores y, sobre todo, prestando atención a actuar ante señales de que algo no está siendo gestionado de manera adecuada. Pero no basándonos solamente en penalizar, sino, insisto en ello, en construir relaciones de confianza con los proveedores. Y esto también se basa en buscar a proveedores que demuestren que se preocupan por la seguridad. Si trabajamos con un proveedor que no es claro en cómo gestiona la seguridad, es que algo tiene que ocultar. Un proveedor en el que se vuelca con la seguridad y se vuelca en demostrar que cumple con nuestros compromisos de seguridad va a ser un proveedor confiable. Pero también tenemos, en este sentido, que ser capaz de delegar en estas subcontratas, asumiendo, por supuesto, el compromiso de seguridad. Al final vamos a ser, de cara a nuestro cliente final, nosotros los responsables, pero teniendo claro que estamos en un ámbito de seguridad compartida. No vamos a ser capaces de gestionarlo todo, es imposible. En este caso también tenemos que colaborar y delegar. Y, por último, ya para cerrar, manteniendo estas comunicaciones continuas con los proveedores. Al fin y al cabo, estamos en una responsabilidad compartida, no me voy a cansar de repetirlo. Pero pese a todo, tenemos que ser claros y tenemos que ser conscientes que da igual lo bien que lo hagamos, en algún momento vamos a tener algún incidente. Tenemos que asumir esto como certeza y pensarlo hace que nuestra aproximación a la gestión de la seguridad sea distinta. No vamos a ir tanto pensando en que la seguridad es un parche que se puede añadir sobre un sistema, sino contemplándolo desde el punto de vista de la evolución e incluso la reingeniería de nuestros propios sistemas. Pensar en esta seguridad, en este incidente de seguridad como certeza nos hará que seamos mejores a la hora de implementar estas mejoras.
Pero no solamente vale en ámbito de reingeniería, tenemos que ser capaces de diseñar un plan de contingencia para hacer frente a la materialización de las amenazas, que insisto, va a estar ahí. Considerar cuál es el impacto de dicha materialización y atajar los riesgos que pueden hacer que esta materialización se lleve a cabo por orden de prioridad. No pretendamos, lo comentado anteriormente, pasar de 0 a 100 en un instante, no es posible. Tenemos que ser metódicos y tenemos que ser coherentes en nuestra aproximación a la seguridad. Y por último, es necesario tener un plan global de respuesta. Global significa yo y mis proveedores. Es decir, tenemos que seguir pensando en este entorno colaborativo. Derivado de esto, hablar de la importancia de un diseño seguro. Traigo aquí en esta transparencia algunas aproximaciones que hacemos desde GMV. La principal quizá la podemos tener arriba a la derecha, que es que en GMV nos preciamos de tener implementado un sistema SecDevOps, de aproximación a nuestra infraestructura, en el que tenemos integrado operación y desarrollo, pero sobre todo la seguridad forma parte clave desde la seguridad. Tanto en lo que es el propio ciclo de desarrollo como el ciclo de implantación de infraestructura. Este ciclo de implantación de infraestructura lo podemos ver en la parte de la izquierda. En función de cuál sea nuestra tecnología, vamos a poder afrontar la seguridad, pensar en elementos clave de protección el escenario de 5 de seguridad del NIST que decíamos antes, cómo lo podemos afrontar con tecnología, en función de si estamos hablando de nube privada, nube pública, clientes on-premise, clientes móviles y sobre todo los servicios que a ellos les asociamos. Pero por último no me quiero saltar en la parte inferior de la derecha, que es pensando en la seguridad desde el inicio, en un caso específico de planta, un sistema de producción industrial. Esta es la arquitectura que tenemos para un escenario de IoT industrial en uno de nuestros clientes, que es un despliegue que realizamos recientemente, en el que adoptamos esta tecnología IoT, que en este caso es tecnología LoRaWAN, precisamente por su compromiso con la seguridad, con el establecimiento de una serie de parámetros de seguridad desde el inicio de la arquitectura. Comunicaciones con cifrado, el tema de validación de sensores, el tema de validación de actuadores, las comunicaciones que se establecen con varios niveles de certificación y cifrado en todo lo que son las comunicaciones. Afrontando este tipo de proyectos con estos parámetros de seguridad desde el inicio, estamos seguros de que la aproximación y el desarrollo, el desempeño del producto va a ser mucho mejor que el hecho de contemplar la seguridad como un parche añadido posteriormente. A la larga va a ser más caro, va a causar más dolores de cabeza y el cliente final va a estar menos satisfecho. Por lo cual es clave, completamente trascendental tener el pensamiento de la seguridad desde las fases iniciales. Y ya yendo a la fase final de la ponencia, quería compartir algunas buenas prácticas que pueden ser de aplicación para vuestras empresas. Desde dos ámbitos, responsabilidad propia, es decir, yo siendo la cabeza de mi propia empresa, donde tengo que gestionar mi seguridad antes de pensar en lo de terceros, y en una segunda transparencia en lo que sería una responsabilidad compartida. La responsabilidad propia, lo he comentado, enfoque de seguridad desde el diseño, establecer compromisos de seguridad con nuestros proveedores, a estos proveedores solicitarle un interlocutor de ciberseguridad, establecer una serie de prácticas estrictas ante el incumplimiento de estos requisitos y malas prácticas, y control sobre los componentes adquiridos, validaciones de seguridad tanto en hardware como en software. Recordad lo que veíamos antes, el ataque a la línea de producción mediante un malware en la plataforma del proveedor. Adquirir siempre que sea posible el código fuente con cualquier software que se compre para poder hacer validaciones en lo que se ha implementado en ese código. Y en la medida de lo posible también es realizar automatización de la validación de manufactura y testeo. Reduzcamos el factor humano, el factor de error humano en la medida de lo posible. Y en el ámbito de la responsabilidad compartida, asesorar y apoyar a los proveedores en estas prácticas de ciberseguridad, divulgar la existencia de vulnerabilidades y notificación de incidentes y sobre todo cómo atajarlo y cómo resolver el problema. Hacer trazabilidad de los componentes adquiridos para, en el caso de que detectemos un problema, ser capaces de llegar al punto raíz de los mismos, controlar el acceso de proveedores y terceros a nuestros recursos corporativos y realizar evaluación de terceros, lo que veíamos anteriormente, tener ese derecho a auditar y sobre todo ejercerlo. Y ya para finalizar, algunas conclusiones. ¿Cómo tendremos que entender la ciberseguridad en la cadena de suministro? Lo primero,
entender los riesgos, qué tiene que ser protegido, por qué, quiénes son nuestros proveedores y cuál es su aproximación a la seguridad. Y entender el riesgo de seguridad que plantea nuestra cadena de suministro. Conocernos tanto nosotros mismos como nuestros proveedores. Establecer controles, comunicar la visión de seguridad y las implicaciones, establecer un mínimo de requisitos de seguridad, consideraciones de seguridad en los procesos de contratación y requerir que los proveedores hagan lo mismo, cumplir las responsabilidades de seguridad, tanto como proveedor como consumidor, empecemos por nosotros, sensibilizar sobre las necesidades de seguridad en la cadena de suministro y proporcionar soporte ante incidentes de seguridad. Pensemos siempre lo mismo, compartido, seguridad compartida. Comprobar el estado de seguridad, establecer actividades de validación de la seguridad en el ciclo de gestión de la cadena de suministro y mejora continua. Esto es un proceso que no para nunca. De la misma manera que tenemos que mejorar nuestros procesos productivos y nuestros procesos de aproximación al mercado, la seguridad en la logística tiene que ser también un proceso de mejora continua, promoviendo lo que es la ciberseguridad desde el diseño, fomentando la mejora continua de la seguridad en la cadena de suministro y construyendo esta relación de confianza con los proveedores. Y ya con esto finalizo la charla, insistiendo en la última frase. Si os tenéis que quedar con algo de esta charla es: desarrolla tu política de ciberseguridad bajo la premisa de que tus sistemas van a sufrir incidentes. Y nada más por mi parte. Muchas gracias y espero no haber sido demasiado denso. Muchas gracias, Javier, aunque estés con nosotros de forma remota, por estar hoy presente en el evento. Y nada, no sé si alguien de nuestros asistentes quiere realizar alguna pregunta a Javier. Creo que José sí. Javier, sí, voy a hacerte una pregunta. Yo dentro de un par de semanas voy a hacer una presentación también sobre la ciberseguridad en la cadena de suministro cuando hablamos de digitalización industrial, porque yo creo que toma suma importancia la cadena de suministro cuando estamos hablando de la digitalización industrial. Hay algunos estudios que dicen que con la digitalización industrial se ha incrementado y llega ya a un 60% de la información que tenemos como organización está en nuestros proveedores. Un 60% de la información de nuestra organización está en los proveedores. Y luego también realmente hay un 61% de proveedores que acceden a nuestros sistemas. Estoy hablando de la digitalización industrial, con lo cual no podemos no pensar en el riesgo que entraña para nuestra organización la cadena de suministro. Entonces, Javier, sí que me gustaría, y algo mencionabas al respecto, cómo se puede ayudar a aquellas organizaciones que no tienen capacidad, porque son organizaciones PYME, que no les es fácil tener, por ejemplo, un interlocutor en su propia organización con esos proveedores. ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Qué servicios se puede ofrecer desde aquellos que proporcionáis servicios de ciberseguridad para que puedan mejorar esta cadena de suministro en cuanto a ciberseguridad? Pues bien, tú lo has comentado, efectivamente tenemos un escenario que es completamente compartido, 60-61% andabas comentando de información y de acceso de este pequeño, de terceros a nuestros sistemas, tanto de tecnología de información como de producción industrial. Es un escenario en el que nos lo tenemos que plantear de manera clave. Aquí hay dos escenarios en el que una pyme se puede apoyar para mejorar o para tener una aproximación a la seguridad que les permita avanzar en este ámbito. Primero, pensar que no está sola. Ese es el punto clave. Pensar que una empresa no está sola nunca. No lo va a estar. Va a formar parte de una cadena de suministro en general, va a tener proveedores de gran nivel, va a tener suministradores a su vez. Pensemos en la pequeña empresa que fabricaba latas en Mace, que fue atacada. Va a ser parte de un ciclo de producción en el que tiene un gran partner que es la empresa conservera. Tiene que ser capaz de hablar con la gran empresa para decir: oye, yo soy tu proveedor, yo estoy preocupado por la seguridad, pero no tengo los mecanismos, no tengo todavía las herramientas por una razón de volumen en la que ser capaz de trabajar esta seguridad. Ayúdame. La gran empresa tiene que ver que eso es un valor para ellos. Tiene que ser capaz de ver que apoyar a estos pequeños productores en su aproximación a la seguridad es un valor añadido tanto en tranquilidad como en mejora de la eficiencia de la producción. O sea que eso sería un punto por donde podríamos empezar. Otro punto. Aquí estamos las empresas especialistas de tecnología de la información. No pensemos que una aproximación a la seguridad va a ser cara de por sí. Lo caro es no hacer esa aproximación a la seguridad. Entonces,
Aquí también estamos las empresas con procesos de consultoría, procesos de auditoría, para ayudar a estas pequeñas empresas a saber cuáles son los puntos clave. Y sobre todo, hay que pensar que nuestra aproximación no puede ser ir de 0 a 100 inmediatamente y montar un sistema a prueba de bomba. No, vamos a fracasar. Nuestra aproximación tiene que ser gradual. Y el hecho de que empresas como es GMV estemos a disposición de pequeñas y medianas empresas para establecer este proceso, también va en este sentido. Oye, si identificamos que tu principal fuente de riesgo es esta y aplicando estrategias para contener este riesgo, para mitigarlo, o para aceptarlo con las medidas de contención adecuadas, te permite dar un salto exponencial en tu seguridad, empieza por ahí. Ya tendrás tiempo de ir aplicando lo demás. Lo único que no puedes hacer es quedarte parado. Y sobre todo, no pensar que esto va a ser caro, esto no lo puedo asumir, esto no lo puedo afrontar, porque no es así. La seguridad no es cara. Lo caro es no aplicar seguridad. Pues muchas gracias, Javier, por apuntar un poco cómo podrían las organizaciones abordar la ciberseguridad en la cadena de suministro.